Me gusta saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluido el Consejo de Derechos Humanos, presta cada vez más atención a las repercusiones negativas de la corrupción sobre el disfrute de los derechos humanos y ha formulado numerosas recomendaciones a los Estados miembros con el fin de prevenirla y erradicarla. El abuso de poder para beneficio propio genera que las personas y los grupos desfavorecidos sufran de manera desproporcionada y es un obstáculo estructural para el disfrute de los derechos humanos. La corrupción existe en todos los países, cualquiera que sea su sistema económico o político y su nivel de desarrollo, tanto en la esfera pública como en la privada. Es un fenómeno transnacional que exige la colaboración de todos los países, incluso para la recuperación de los bienes robados. El tema de esta tarde, los derechos humanos y corrupción. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues igualmente para mí es un placer saludarlo una semana más y también dar la bienvenida a todas las personas que amablemente sintonizan este programa, ya sea en vivo o en alguna de nuestras retransmisiones a través de la señal de TV UAC o también por alguno de los contenidos que subimos a redes sociales. Aprovechamos para comentarle que usted puede vernos cada jueves a las 6 de la tarde a través de TV UAC, también en el canal 124 de Megacable, el 24 de Axtel, el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por paga. También puede ver retransmisiones por estos medios los domingos y puede ver el contenido de este programa y de los anteriores en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook y en YouTube como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Ahí usted puede enviarnos mensajes directos, puede ponerse en contacto con sus servidores o también con nuestros invitados, puede hacernos llegar sus dudas, sus comentarios o puede enviarnos mensajes para que podamos abordar algún tema que sea de su interés. Precisamente esa es la manera en la que nutrimos este programa y preparamos contenido semanal que sea de el agrado y de interés del público en general. Pues sí, fíjense ustedes que hoy un tema muy importante y por supuesto el invitado al cual agradezco enormemente que, bueno, si lo tuviéramos aquí de forma presencial, correcto, bueno, tendríamos que haber sacado la alfombra roja aquí del estudio para poderlo recibir. Por lo menos todos los que nos dedicamos en algún momento de nuestra vida, tanto al estudio del derecho desde el punto de vista penal, como a la procuración o administración de justicia en las diferentes áreas, tuvimos la oportunidad de conocer o que nos diera clase el doctor Camilo Constantino Rivera. Y para ello, pues si lo podemos presentar, licenciada Laura Méndez, para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto me voy a permitir introducir a nuestro invitado leyendo algunas de sus principales actividades profesionales y también académicas en las cuales ha destacado. Les comento para que conozcan mejor al invitado del día de hoy que el doctor Camilo Constantino es doctor en Derecho con mención cum laude por parte de la Universidad de Salamanca, España, donde obtuvo también el mismo grado por parte de la Universidad Abierta de Tlaxcala. Es también doctorante en Derecho Público por parte de la Facultad Libre de Derecho del Estado de Chiapas. También es doctorante en Derecho y Educación por parte de la Universidad de las Naciones. Es doctor honoris causa por parte de la Federación Iberoamericana de Abogados. También es doctor honoris causa por parte de la Universidad Galilea y también por parte de la Universidad Abierta de Tlaxcala. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Abierta de Tlaxcala, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura en Derecho, maestro en Derecho por parte de la Universidad Abierta de Tlaxcala y también cuenta con una maestría en Derecho Penal por parte del Instituto Universitario Anáhuac. Es máster en Práctica Jurídica por parte del Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid, España. Como dentro de su experiencia profesional, el doctor Camilo Constantino se ha desempeñado
como director general adjunto de Estudios y Proyectos Normativos en la hoy extinta Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en México, esto en el año 2013. En el año 2010 fue profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En 2007 fue asesor parlamentario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la 60 legislatura, titular de la Unidad de la Fiscalía Especializada en Materia del Combate de la Corrupción de la Fiscalía General de la República de 2019 a 2022, además de destacarse como asesor en Derecho Procesal, abogado postulante, asesor de diversas firmas jurídicas y gerente general del Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas. Entre otras muchas actividades, en estas ha destacado el doctor Camilo Constantino, a quien le agradecemos que nos acompañe el día de hoy a la distancia. Le agradecemos mucho, doctor, que haya aceptado la invitación. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los compañeros de TVWAC y estamos aquí a sus órdenes. Doctor, pues mire usted, para poder entrar en tema y poder hacer este primer desarrollo de este bloque, pues me gustaría señalar las últimas reformas constitucionales, doctor, que tenemos del 2011, que modifica o adiciona el capítulo 1 de nuestra Constitución, donde señala que debemos respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Pero no menos importante también la última del 2015, doctor, donde se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia que coordina o que va a coordinar todas las autoridades en los órdenes o en los 3 órdenes de gobierno. A raíz de toda esta situación del 2015, doctor, yo leía una investigación de jurídicas de la UNAM del 2016, en donde incluso habíamos pasado, correcto, del lugar 90 y tantos al 123 en corrupción, a pesar, repito, de que ya teníamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Y de ahí mi primera pregunta, doctor, para abrir el tema: ¿cómo afecta la corrupción en los derechos humanos? Bueno, aquí cabe destacar que la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción viene de la mano con el sistema también del cambio de la reforma electoral del 10 de febrero del 2014. El problema fue que durante el 2015-2016 se crearon todos los ejes normativos para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, resultó que nunca nombraron al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Es decir, nunca hubo una convocatoria y por tanto, como tal, no se instauró completamente el sistema en el ámbito federal. La mayoría de las entidades federativas hicieron lo propio, estuvieron estableciendo sus comités para el combate a la corrupción y nombrar los fiscales estatales. Sin embargo, en el ámbito federal sucedió que no. Resulta que el nombramiento de la primera titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción se da hasta el 7 de febrero del 2019, pero ya no se da conforme a los parámetros que establecía la Constitución, porque por ahí hubo una reforma en el 2016, en el mes de agosto, donde quedaba sub iudice el nombramiento del fiscal especializado en combate a la corrupción, y fue a través de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República del 15 de diciembre del 2018, en donde en su artículo 22-29 se marcan los lineamientos para nombrar al fiscal especializado en combate a la corrupción. Entonces fue designación directa del fiscal general de la República y ya no fue a través de una convocatoria abierta del Senado de la República. El artículo 22 de la anterior ley de la Fiscalía General de la República establecía precisamente el tema del nombramiento de la fiscal anticorrupción, el cual se podía hacer por el fiscal general, y una vez que se planteaba esto, se le daba se le corría traslado al Senado de la República para que en un plazo no mayor a 20 días manifestara lo que su derecho convenga. Si el Senado en 20 días no hacía manifestación alguna, entonces se tenía por aceptado el nombramiento del fiscal o de la fiscal anticorrupción, lo cual sucedió así. Entonces, en realidad, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción comenzó a funcionar formalmente
a partir del 11 de marzo del 2019 y comenzó a tener agentes del Ministerio Público de la Federación a partir del 15 de mayo del 2019, cuando se integra la carpeta 1/2019. Es decir, establecer que el sistema anticorrupción se implementó desde el 2014, 2015, cuando fueron las reformas constitucionales, yo creo que en el papel sí, pero en la realidad fue hasta el 2019 cuando se ha implementado esta fiscalía. ¿Por qué? Porque el comité, como has dicho, el Sistema Nacional Anticorrupción y todos los órganos reguladores, pues han venido funcionando. Sin embargo, de acuerdo a la reforma del Código Penal Federal de junio del 2017, se establece categóricamente que estos artículos no entrarán en vigor hasta que se nombre a la titular especializada en materia de combate a la corrupción, lo cual ocurrió hasta el mes de marzo del 2019. Es decir, la fiscal especializada en combate a la corrupción apenas va a cumplir 3 años de instauración formal el próximo 11 de marzo y hasta el 15 de mayo se hace formalmente la primera carpeta de investigación que se tuvo en esa, en esa materia. Por tanto, yo creo que aquí sí hubo una cuestión de implementación, vamos a denominarlo orgánica o normativa, pero ya una implementación práctica es todavía mucho más reciente y actualmente todavía no podemos hablar precisamente de un funcionamiento de este sistema porque precisamente tenemos que mutilar los primeros 6 años que no hubo nombramiento de fiscal anticorrupción. Muy correcto, sí, porque de alguna manera, doctor, por lo menos en las entidades federativas, sí teníamos, bueno, partíamos del sistema anticorrupción, ¿correcto? O de la Secretaría de la Contraloría o de la Secretaría de la Función Pública. No se diga, por lo menos en las fiscalías especializadas en corrupción, por lo menos aquí en nuestro estado de Querétaro sí tenemos una fiscalía anticorrupción, cosa que pues ahora a partir del 2019 se generó a nivel Fiscalía General de la República. Sí, así es. Las fiscalías anticorrupción en las entidades federativas, la mayoría de ellas comenzaron a funcionar a partir del 2016. Y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ahora Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, a partir de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República del 20 de mayo del 2021, empezó a funcionar formalmente hasta el 2019. La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación antes se dedicaban a presentar las denuncias en la anterior Subprocuraduría Especializada de Delitos Federales, ahora Fiscalía Especializada de Control Competencial. Por eso los grandes temas de coyuntura todavía lo traen ellos y no precisamente la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. Ahora, en las entidades federativas ya se había venido implementando, digamos, a un paso paulatino, tampoco con una solidez, dinámica como debió haber sido. Sin embargo, creo que ahí no se le dio la debida importancia en su momento, sino fue a partir de este estandarte que se toma para efecto de decir que se está combatiendo el tema de corrupción. Sin embargo, el derecho administrativo sancionador y todos los ejes normativos ya se han venido modificando desde hace más de 5 años, pero el problema también está de que fue una reforma incompleta. Por eso creo que tomando en cuenta los 2 años y medio que apenas lleva implementada la Fiscalía formalmente con la infraestructura que debiera, todavía es muy temprano para hacer mediciones sobre su eficacia o no. Pues sí, maestro, pero entonces, para entrar, para irlo desmenuzando, porque aquí ahorita en este momento que tenemos la página de Hablemos Derecho y por supuesto la misma página de TV WAC donde transmitimos completamente en vivo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya están algunas preguntas por aquí de los televidentes, doctor, pero me gustaría, antes de empezar con las preguntas y poderlas comentar en el siguiente bloque para hacer esta plática pues de ida y vuelta y la interacción con todos nuestros televidentes, ¿cómo nos afectan los derechos humanos? Hablamos de la censura, de la discriminación, de detenciones arbitrarias, de violaciones propias mismas a los derechos humanos, pero ¿cómo nos afectan los derechos humanos en la corrupción, doctor? Sí, yo creo que es un tema coyuntural que puede afectar no solamente en la cuestión del ciudadano a pie, sino también en una incertidumbre jurídica al servidor público.
En ese afán de buscar mecanismos de combate a la corrupción, yo creo que se están generando nuevos mecanismos de corrupción. Pongamos un ejemplo muy concreto y que ahora ustedes lo pueden consultar con fuentes abiertas. El tema de la ley de la austeridad republicana, en donde a un servidor público que saliendo de su función queda inhabilitado por 10 años para ejercer esa función o para ejercer esos temas en la iniciativa privada. Y claro, también tomando en cuenta que les han quitado muchas prestaciones, entre ellas el seguro de separación individualizada. Entonces, ahora un servidor público que renuncia o que lo separan de su cargo, simplemente termina su quincena y no tiene un solo peso de ahorro que antes sí lo tenía a través de este seguro de separación individualizada. Yo creo que el afán y la política pública de combate a la corrupción pudiese tener una buena intención, pero en la realidad, en la eficacia, yo creo que esto está generando más corrupción, porque nos hemos enterado por fuentes abiertas de la misma forma de que hay servidores públicos que prefieren enriquecerse durante el ejercicio del cargo porque al salir simple y sencillamente no van a tener ninguna protección en sus derechos fundamentales, en sus derechos laborales, como lo marca el artículo 123, apartado B de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tómese en cuenta que el derecho del trabajo es un derecho fundamental que está previsto en el artículo 5 de nuestra Constitución. Entonces, si desde arriba no se garantizan esas condiciones, desde luego viene como un efecto dominó para que estos mismos servidores públicos precisamente no tengan ese estímulo o esa entrega para poder llevar a cabo su correcto desempeño de su función pública. Pero también esto tiene que ver mucho con la cuestión de la contratación ilícita. Tómese en cuenta, por ejemplo, ahora que estamos en época de pandemia, resulta que cuando hay una situación de emergencia, en los términos de la propia Constitución, artículo 29 y 73 constitucional, fracción 29, donde viene el Consejo de Salud, el Consejo de Salubridad, en donde hace referencia a que se pueden suspender las licitaciones y se tienen que hacer adjudicaciones directas precisamente por el tema de seguridad y justicia. Resulta que aquí hay una cuestión no solamente de sobreprecios en los insumos para la adquisición de medicamentos, ventiladores y vacunas, sino también hay una cuestión de reserva de esa información, supuestamente por cuestiones de seguridad nacional. Y tómense en cuenta que el artículo 113 de la Ley de Transparencia establece que en tratándose de corrupción no puede regir temas, digamos, de reserva de esa información. Entonces, ¿qué está pasando? De que precisamente por realizar uso ilícitos de atribuciones y facultades por los servidores públicos que están encargados de llevar a cabo las contrataciones relacionadas con el combate a la pandemia o con la protección de los derechos de salud, pueden estar afectando, desde luego, al derecho de la salud, no solamente de las personas afiliadas, sino de toda la población, y esto constituye una grave violación a los derechos humanos. Otro de los temas también está relacionado con el manejo de los ejidos, en donde están cambiando a pequeñas propiedades a través de la figura de la expropiación, sin justificar la causa de utilidad pública que marca el artículo 1 de dicha ley. Resulta que están haciendo simulaciones de actos para despojar a estos ejidatarios y posteriormente transmitírselos tanto a personas físicas como a personas jurídicas que tienen relación con, digamos, con el gobierno. ¿Y esto qué está pasando? Que evidentemente le están obteniendo una mayor plusvalía y hay una parte de ganancia, y por el lado de los ejidatarios también hay una parte de pérdida, afectando gravemente los derechos sociales que históricamente en los términos del artículo 27 constitucional se habían establecido desde nuestra Revolución Mexicana y que ahora le están dando la vuelta precisamente con temas relacionados con corrupción. Otro de los temas se da en los temas de educación, en donde hay muchas veces que hay simulación de actos jurídicos para poder llevar a cabo la implementación o, en su caso, aprobación de registros de validez oficial o en su caso de validación de estudios, cuando no se tienen los conocimientos técnicos especializados ni una correcta supervisión en la ejecución de esos programas, violando flagrantemente el artículo 3 constitucional, que también el derecho a la educación constituye un derecho humano. También, así como ha hecho referencia en relación a el manejo
de las personas cuando hay registros de detenciones. Tómense en cuenta que la sola dilación en la puesta a disposición o la omisión del registro de detención en los términos del artículo 215, fracción 15 del Código Penal Federal, implica también una violación al derecho de la libertad, que está previsto en el artículo 14 de nuestra Constitución, y al derecho, o más dicho, a un principio de seguridad jurídica que está previsto en el artículo 16, párrafo primero de nuestra Constitución. Y precisamente todo esto se deriva porque se están cometiendo o se pueden cometer delitos como el abuso de autoridad. También en relación a que se realizan concesiones, y ahorita pueden ver una concesión de gran importancia sobre las playas, que lo pueden consultar por fuentes abiertas, en donde se están incumpliendo o quizás se estén incumpliendo con parámetros sobre la utilización de esas playas, por ejemplo. Y resulta que están infringiendo la ley de aguas nacionales, la ley de bienes nacionales, y desde luego específicamente una explotación con una concesión ilícita en los términos del artículo 217, fracción primera, inciso A de nuestro Código Penal Federal. Consecuentemente, también ahí va a causar una afectación, no solamente por la cuestión del derecho de tránsito, que todo mundo tenemos derecho a transitar en cualquier parte de nuestra República Mexicana, incluyendo esas playas, sino también con el derecho a una seguridad jurídica, con el derecho a las mejores condiciones que deba tener el Estado en una contratación, como lo marca el artículo 134 de nuestra Carta Magna. Entonces, dense cuenta que el tema de la corrupción no solamente es una cuestión de contrato, no solamente es una cuestión de una detención, no solamente es la cuestión de una concesión o la autorización de contenido económico, sino que coyunturalmente, al momento de ejecutar todos estos actos, pueden dar como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos, ya sea de manera individual, de manera social o de manera difusa. Sí, maestro, sin lugar a dudas, esta recapitulación de hechos nos genera, pues desde el punto de vista jurídico, doctor, preocupación y alerta, porque, pues sí, comentábamos incluso que se había generado incluso políticas para llevar a cabo o erradicar la corrupción desde la Agenda 2030 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor, pero verdaderamente es preocupante porque lejos de haber pasado hace un par de años, bueno, no un par de años, ya un poquito de 4 años, del 95 al lugar 123 en corrupción, pues ahora nos seguimos manteniendo en el 176, doctor. Y verdaderamente muy lamentable la cuestión en cómo termina el servicio público, porque hay gente que tiene mucha vocación en el servicio público, pero al darse cuenta que le cierran las posibilidades para poder trabajar en el ámbito privado, pues simple y sencillamente, como atinadamente usted lo comentaba, y subrayo, pues digo, no es justificación para llevar a cabo actos de corrupción, pero muchas personas lo ven de esa manera, en donde tienen 3 o 6 años para llevar a cabo o poderse enriquecer, ¿no? Incluso, pues por lo menos quien tiene oportunidad, nosotros aquí del Estado de Querétaro, que por algún trámite tenemos que ir al Estado de México, incluso a liberar un vehículo de orden federal, doctor, a pesar de que están las cámaras en las oficinas, pues llegas y haces tu trámite y todavía te dicen, oiga, usted no es de aquí, y uno piensa que efectivamente pues, van a darle celeridad porque uno no es de aquí, ¿no? Pensando en no quedarte un día en el Estado de México, sino poderte regresar. Y dicen, bueno, pues a ver, dígame cuál es su urgencia. Y bueno, y a pesar de que están las cámaras, doctor, dice, póngamelo ahí en su sobre y ahorita vemos cuál es su urgencia, ¿no? Entonces, no ha cambiado en el ejercicio de la profesión. Este tipo de situaciones no ha cambiado, que es la percepción que tiene la sociedad, doctor. Y de ahí, ¿cuáles serían las consecuencias de no respetar los derechos humanos? Estoy hablando de desvío de recursos, abuso de funciones, peculado, cohecho, pero ¿cuáles serían entonces las consecuencias, doctor, en su punto de vista, en su visión? Sí, mira, yo creo primeramente que la causa, así como lo he explicado en relación a que llegan a dependencias de gobierno, inmediatamente podemos configurar el tipo penal de cohecho consumado instantáneamente por el autor directo o por los coautores en forma de acción dolosa,
en virtud de que están solicitando una cantidad para desempeñar su función. Sin embargo, aquí vamos a establecer también que el hecho de no cumplir con una función del servicio público, la consecuencia directa es no acceder a bienes, servicios o derechos a los que pueda ser titular una persona. Pero también, por ejemplo, si hay una negativa del otorgamiento de una medida de protección, que eso se constituye un abuso de autoridad en los términos del artículo 215, fracción tercera del Código Penal Federal, puede incluso hasta poner en riesgo la vida de una persona. Sí, por ejemplo, busquen en fuentes abiertas donde una persona pidió medida de protección porque la estaba, violentando la expareja o la pareja, y resulta que precisamente por no haber dado recursos económicos, es decir, por no haber incurrido en el cohecho, no le dieron la medida de protección y posteriormente privaron de la vida a dicha persona. Entonces, el tema de la corrupción no es un tema sencillo. O sea, independientemente de que se dé o no trámite o gestión, cuando ya está gravemente en riesgo tanto el patrimonio del Estado, vamos a hablar de bienes jurídicos suprapersonales o macrosociales, o cuando está gravemente en riesgo algún bien jurídico de una persona física o jurídica, entonces coyunturalmente la corrupción viene a afectar y puede causar incluso la pérdida del patrimonio o la pérdida de la misma vida. Por eso categóricamente se ha establecido incluso en el ámbito normativo, en reforma de marzo del 2021 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde desde 2007 se contemplaban 72 horas para el otorgamiento de una medida de protección. Ahora lo han reducido a 4 horas y créanme, sigue sucediendo exactamente lo mismo, porque el problema no es la duración de la medida de protección. El problema aquí subyace en que en temas de corrupción o en temas de omisiones por parte de las autoridades que tienen esa calidad de garante, se siguen produciendo graves violaciones a los derechos humanos y en este caso a un grupo vulnerable en específico. Por eso, la corrupción no solamente hay que verlo como una cuestión de soborno o como una cuestión de contratación o como una cuestión de beneficio económico o como una cuestión de tráfico de influencias, sino hay que verlo coyunturalmente de que el hecho de que el funcionario público cumpla o incumpla con las funciones encomendadas puede, colateralmente afectar incluso la vida de un ciudadano. Sí, y yo ahí quiero cerrar, doctor, porque nos quedan 2 minutos para cerrar este bloque. Quiero cerrar con eso. Efectivamente, la corrupción puede acabar, por supuesto, pues, con que pierdas tu trabajo, perder tu libertad, ¿correcto? Tu propiedad o incluso la vida, doctor. Quiero subrayar esto último que usted atinadamente puntualiza, porque ¿qué pasa entonces con el desvío de recursos? Imagínate, para crear un hospital y resulta que este recurso no se utilizó para la creación de esta institución de salud y más sin embargo, ¿correcto? ¿Cuántas personas pierden la vida? O incluso, lo veíamos en las noticias a nivel nacional, ¿no? Ahora le libra nuevamente una orden de aprehensión a la esposa en su momento de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, y bueno, pues cuando señalaba incluso en los medicamentos que en vez de inyectar pues la medicina, la sustancia propia para combatir el cáncer, pues era agua, doctor. Entonces, verdaderamente muy lamentable en cuántas personas afectó. Me gustaría regresar, no sin antes, doctor, pues agradecer a las personas que están en este momento conectadas. Nos escribe la señora Mauricio Alvarado, la señora Ana Julia Terrazas, felicidades, excelente programa. Nicole Martínez se está transmitiendo en la página de YouTube, no sé si es la única. Bueno, es que está en las dos, Nicole, tanto en la página de Hablemos Derecho como en la página de esta institución educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro. Aquí puedes ver por estas dos plataformas el programa completamente en vivo. Doctor, si usted me lo permite, vamos a la pausa de este primer bloque y regresaremos con qué nos falta para erradicar la corrupción, ¿no? ¿Cuál es su visión y qué nos falta para erradicarla? Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Regresamos. Continuamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC, y agradezco enormemente que en esta mesa de trabajo a la distancia nos hace favor de acompañar el doctor Camilo Constantino Rivera. Y antes de dar el uso de la voz al doctor Camilo Constantino, quiero agradecer enormemente a las personas que están aquí amablemente conectadas, a Manuel Cázares, felicidades, excelente programa, también al invitado. Gracias, Manuel. También a Nicole Martínez. Nicole, es que única y exclusivamente se ve en este momento, Nicole, por esta plataforma, por televisión abierta, por supuesto, por esta plataforma donde nos sigues en este momento con la transmisión, y ya después se sube el programa a la página de YouTube. Maestro, bueno, doctor, fíjese que teníamos otra pregunta que nos hace favor de compartir un televidente, José Emiliano, nos comenta lo que le comentaba antes de irnos a la pausa, doctor. ¿Qué nos falta para erradicar la corrupción? Dice, saludos, doctor, una duda. ¿Cuál considera que sería la receta para poder erradicar la corrupción en nuestros servidores públicos? Estamos hablando que ya hay castigos, hay normas. ¿Será importante aumentar la penalidad? ¿Cómo lo visualiza usted, doctor? Creo que no está activado su micrófono, doctor. Bueno, yo creo que el fenómeno de la corrupción no solamente es una cuestión en el ámbito jurídico. Yo creo que es un tema de carácter cultural. Es decir, esta generación o estas generaciones, las últimas generaciones, han perdido ese esquema de identidad y ahora ven como una cuestión de beneficio propio. Entonces, lo que vemos principalmente en el desempeño del servicio público es que cada uno pelea sus propios intereses. Y claro, esto coyunturalmente afecta los derechos de terceros. Ahora, yo creo que el incremento de las penas o inclusive el decreto de la prisión preventiva oficiosa, el propio ministro Saldívar, presidente de la Corte, ya ha hecho referencia de que no ha sido el mejor resultado para el combate de la inseguridad. También les puedo decir que no es el mejor resultado para el combate a la corrupción. Yo creo que en tema de investigación del delito, en donde nos tocó en su momento trabajar, yo creo que en el factor económico, es decir, tener la capacidad para poder llevar a cabo cualquier tipo de providencia o medida asegurativa de carácter económico y que sea menos burocrática, yo creo que ese es un primer factor que se puede ocupar o aplicar para combate a la corrupción, pero en algunos delitos, sobre todo cuando hay desvío de recursos públicos o cuando hay una cuestión de enriquecimiento ilícito. Pero cuando se trata de funciones específicas, es decir, por ejemplo, sustracción de información, destrucción de información, pérdida de objetos que están bajo guarda, custodia o cuidado de un servidor público que esté obligado por ello, o rendir informes falsos, o alguna cuestión de contratación de aviadores. Yo creo que eso todavía es más complejo, aunque es más pequeño, es más complejo. Es decir, el fenómeno no solamente se queda en el ámbito de la norma, el fenómeno se está quedando todavía más amplio en el ámbito cultural. Por otra parte, también tenemos normas jurídicas, digamos, a veces erradas que violan el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque resulta que si una persona, por ejemplo, le arrebata el bolso o el celular a un peatón, pues hay legislaciones en nuestro país que va de 10 años como pena mínima porque se trata de un robo a transeúnte con violencia en un paraje solitario, por ejemplo. Entonces, robo a transeúnte con violencia, paraje solitario consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, una pena mínima de 10 años. Pero ¿qué resulta si una persona, es decir, un servidor público, realiza una contratación indebida por 1,000 millones de pesos? Pues resulta que el artículo 217 del Código Penal establece que la pena mínima es de 6 meses. Entonces, proporcionalmente, es, digamos, más penado arrebatar un celular o una bolsa en la calle, porque la pena va a ser mínimo de 10 años, que realizar un compromiso contractual que afecte gravemente al Estado por 1,000 millones, cuya sanción va a ser solamente de la sanción mínima de 6 meses de prisión. Entonces, ahí hay un problema no tanto de que se vayan a incrementar la cuestión de las penas en delitos relacionados con actos de corrupción, sino más bien tiene que haber una revisión profunda de la proporcionalidad de las normas para establecer que cuando se trate de un servidor público debe especificarse
cuál es no solamente la cuestión del rol o desempeño que vaya a realizar, sino también en relación al tema de la consecuencia que pudiese tener, es decir, a la posible responsabilidad que se pudiese arribar por el mal manejo de esos recursos o por el desvío de esos recursos o por una contratación ilícita donde no se garanticen las mejores condiciones del Estado. Entonces, dense cuenta, primer factor, la cuestión cultural, el segundo factor también de que no hay una proporcionalidad en el ámbito de las sanciones cuando se trata de delitos, bueno, de hechos, más bien dicho, no solamente delitos, sino cualquier hecho relacionado con acto de corrupción. Otro de los temas que se especifica también es una omisión legislativa que existe profundamente. Por ejemplo, resulta que el 90% de los delitos, o quizá un poco más, lo cometen empresas. Y resulta que el artículo 11 bis del Código Penal Federal no establece el tipo penal de peculado que lo pueda cometer una empresa. Solamente lo cometen personas físicas por los números clausus y por el principio de legalidad y taxatividad que rige al sistema penal mexicano. Ahora, por ejemplo, resulta que la mayoría de las financiamientos ilícitos de campaña o peculados electorales o desvío de recursos lo hacen a través de empresas, sindicatos o partidos políticos. Y resulta que estos no pueden ser sujetos de derecho penal. Quizá el líder sindical sí, o quizá metan preso al tesorero, pero cambien al líder sindical y metan a otro tesorero y la empresa, o en este caso el partido político o el sindicato, sigue funcionando exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad no estamos atacando a las estructuras, sino más bien estamos atacando a las personas físicas en lo individual. ¿Y cuál es la consecuencia? Que realmente no se está combatiendo absolutamente nada, sino más bien se ve como una cuestión de pesquisa política. Por eso yo creo que hay una profunda omisión legislativa en estos temas. También, por ejemplo, si hacemos una revisión de los artículos 17 y 18 de la Ley Federal de Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal, resulta que para establecer las reglas del testigo protegido no abarca los delitos relacionados con hechos de corrupción. Entonces, evidentemente, un testigo protegido no va a tener ese criterio. Sin embargo, en la parte operativa, sí podemos aplicarle criterio de oportunidad al imputado colaborador cuando a partir de una entrevista o declaración arroja información suficiente y bastante para generar líneas de investigación y poder esclarecer el hecho y en su momento que lo pueda sustentar ante un tribunal de enjuiciamiento. Y en caso de que sea eficaz, entonces se tomará en cuenta esa información y en caso de que no, entonces se reanudará el proceso ordinario. Tomándose en cuenta que la figura del imputado colaborador está prevista en el artículo 20, apartado B, fracción tercera, segundo párrafo, pero también está previsto como criterio de oportunidad en el artículo 256, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, pocas veces las fiscalías utilizan estas figuras para buscar un correcto esclarecimiento del hecho. Y también el tema de transparencia, porque si bien es cierto, en los últimos años se ha venido trabajando en el tema de transparencia que data desde el 2006 dichas reformas, también es cierto que ha sido insuficiente. ¿Por qué? Porque ese artículo 113 de la Ley de Transparencia permite una cuestión de márgenes de interpretación porque choca, colisiona con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde no se le da el tratamiento de un hecho de corrupción, se le da el tratamiento de un delito relacionado con un servidor público y consecuentemente se guarda bajo sigilo toda esa información hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo. Bajo ese contexto, entonces, estamos frente también a insuficiencias normativas que dan como consecuencia una indebida interpretación o una aplicación, ¿por qué no decir anárquica de las normas preexistentes y también con bajos márgenes de punibilidad, sobre todo en las sanciones mínimas, porque violan rotundamente la proporcionalidad que está previsto en el artículo 22, párrafo primero de nuestra Carta Magna. Sí. Licenciada Laura Méndez. Sí, doctor,
Hemos recibido algunos mensajes a través de redes sociales. Les agradecemos mucho a las personas que nos están viendo en vivo y también a aquellas que nos envían mensajes privados, como el caso de esta persona quien nos pide que no digamos su nombre por la naturaleza del comentario que nos hace. Y creo que es importante compartirlo con usted para escuchar su opinión. Tiene un poco que ver con lo que acaba de mencionar. Esta persona nos comenta que es servidor público y que ha sido sujeto de un procedimiento administrativo, y él considera que el combate a la corrupción solamente es una simulación, porque solamente investigan a ciertos servidores por consigna y no a quienes verdaderamente deben investigar. ¿Hasta qué punto, doctor, usted considera que no en el tema jurídico o en el ámbito de la legislación, sino en tema práctico, hasta qué punto considera que estos procedimientos administrativos de combate a la corrupción son mera estadística y hasta qué punto son realmente legítimos? Es decir, hasta qué punto verdaderamente persiguen a servidores que realmente deben de tener por ahí alguna cuestión de alguna normalidad en su servicio público, doctor. Bueno, ahí yo creo que las cuestiones de pesquisas políticas siempre se han dado en todos los sabores y colores partidarios, y eso siempre va a ser, no es un tema que pueda visualizarse ahorita, sino que eso ha sido desde la época de Guadalupe Victoria, cuando dejó la presidencia. Resulta que Vicente Guerrero posteriormente mandó investigarlo, y luego don Antonio López de Santana, y así ha sido subsecuentemente hasta la fecha. El problema es cuando se realizan esas investigaciones con un margen personal y no con un margen institucional. Entonces, ahí se pierde toda la credibilidad en estos sistemas. Yo les debo confesar, cuando estuve en la Fiscalía, que yo no me dejé guiar nunca por cuestiones personales. Simplemente ahí están las estadísticas, aun cuando el periódico El Economista diga que solamente están judicializados el 1.3% de las carpetas de investigación, lo que categóricamente yo sí les puedo decir, y lo puedo sustentar de acuerdo al informe de la fiscal especializada en materia de combate a la corrupción, que es la única fiscalía que tiene cerca del 40% de las carpetas determinadas. Y también en la política que implementamos hasta el 31 de enero del 2022, es de que yo no soy partidario del archivo temporal. Simplemente tengo elementos, judicializo, y no tengo elementos, cierro la carpeta en los términos del 327, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que me lo impugnen por la vía jurisdiccional si no me asiste la razón, de los cuales prácticamente el rango de impugnación fue 0. Sí, fueron muy poquitas las impugnaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que también aquí el hecho de convertir una investigación de un servidor público que puede ser institucional y hacerlo personal, y ya darle un marcaje y darle un seguimiento hasta las últimas consecuencias para afectarlo, yo creo que además de que ha sido histórico, también es lamentable. ¿Por qué? Porque ahí entonces están utilizando a las instituciones para venganzas políticas. Yo nunca he sido partidario, yo no creo en una cuestión de poder afectar a las personas precisamente porque son de otros colores o de otras ideologías políticas. Yo prefiero investigar el hecho, y si derivado de los hechos se desprende un comportamiento contrario a la norma, entonces se debe aplicar la sanción. De lo contrario, no. Pero mientras no exista esa cultura de legalidad, no solamente al interior del servicio público, sino en el núcleo social y cultural, vamos a estar pendientes hacia un fracaso de un sistema de seguridad y justicia, y no solamente del Sistema Nacional Anticorrupción. Claro. Y lo que comenta, doctor, es tanto por acción como por omisión. Es decir, no se trata de que por ser determinada persona o determinado color, o también por ser de mi mismo partido, por ser de mi gente, entonces está eximida de estar vinculada a algún procedimiento. Yo creo que esto tiene que ser una cuestión 100% imparcial, ajena a cualquier tipo de consideraciones personales, políticas, etcétera. O sea, realmente esto tiene que ser verdaderamente transparente, porque de lo contrario, pues la naturaleza jurídica del combate a la corrupción pues nunca se va a lograr.
Y en este sentido, doctor, si nos pudiera comentar cómo inicia un procedimiento de esta naturaleza, concretamente que conozca la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, cómo inicia, quién puede dar inicio a una investigación y en qué consiste, es decir, de qué manera se allega a la Fiscalía de elementos y qué elementos son los necesarios, porque si hablamos de corrupción, lo decía en el bloque anterior, no solamente hablamos de peculado, no solamente hablamos de un soborno de manera expresa, son muchas acciones, incluso unas más subjetivas y difíciles de acreditar. ¿Cómo es que trabaja la Fiscalía, doctor? Bueno, recuerden ustedes que en los términos del artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales puede haber denuncias tanto de una persona física como de una persona jurídica o como de alguna institución de gobierno. Los principales denominados clientes de la Fiscalía, en los términos del artículo 109, penúltimo párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación quienes presentan el mayor número de denuncias e institucionalmente se le da seguimiento a las mismas. Sin embargo, en los términos del artículo 15 del reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado un gran número de denuncias en donde se da conocimiento de los cruces de información precisamente de los servidores públicos que hayan realizado operaciones financieras. Y también la denuncia anónima. Existe un correo electrónico anticorrupción@pgr.org.mx donde pueden presentar las denuncias en caso de que se corrobore dicha información a través de una fuente abierta o a través de un informe policial, entonces se dará inicio a una carpeta de investigación. Pero también los ciudadanos a pie pueden acercarse y pueden presentar sus denuncias siempre y cuando esté el delito bajo uno de los supuestos del título 10º del Código Penal Federal. Es decir, los delitos en el ámbito federal solamente están regulados de los artículos 212 a 224 del Código Penal Federal y lo que no esté ahí no es delito de corrupción, aunque parezca corrupción. ¿Por qué? Porque era muy curioso de que la mayoría de las personas presentaban delitos de extorsión pensando que era una cuestión de corrupción porque está anclado en las convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción. Sin embargo, en el título 10º no está previsto el artículo 390 del Código Penal Federal. Bajo ese contexto, entonces no se puede iniciar un delito de extorsión como delito de corrupción, porque solamente son 12 delitos que conoce la Fiscalía, que están previstos entre los artículos 212 y 224 del Código Penal Federal. Entonces, ¿cualquier persona puede presentar su denuncia? Sí. ¿Cualquier persona es víctima? No. Aquí también esto es muy importante aclararlo, porque el hecho de que cualquier ciudadano presente una denuncia no significa que va a ser parte procesal. El artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece quiénes son partes en el procedimiento. Fuera de ese catálogo no tendrían acceso a la información que se produjera, aun cuando fuera carpetas relacionadas con hechos de corrupción. Y eso ha sido un batallar, del día a día con los operadores del sistema porque no entienden la diferencia entre lo que es una parte procesal, que en este caso podría ser una víctima u ofendido, y lo que es un denunciante. Categóricamente el denunciante no tiene ni siquiera derechos procesales impugnatorios para combatir alguna determinación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como sí lo tienen la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Sí, doctor, nos quedan 5 minutos ya para ir cerrando. Nada más quiero nuevamente reiterar la pregunta de un televidente. Aquí nos escribe el señor José Emiliano Pérez Mejía. Saluda, doctor, dice, ¿cuál considera que sería la receta para erradicar la corrupción? Ya había comentado usted al principio de eso. Y dice, ¿considera usted, o estaríamos hablando de mejorar los sueldos? ¿Considera usted que será importante agravar las penas? Parece que ninguna de ellas ha sido efectiva o son bien aplicadas, doctor, para ir cerrando. Sí, yo creo que no son bien aplicadas, ni una ni otra. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona tenga una seguridad social, también eso en cierta manera influye, y eso lo hemos visto, en el ámbito operativo, de que la mayoría de las personas, a partir de que se les han quitado los seguros de separación individualizada, pues ahora pretenden buscar proteger su futuro inmediato. Puede ser una decisión errada, puede ser una cuestión de una percepción, a lo mejor hasta de carácter personal,
pero ciertamente es de que los servidores públicos no se sienten identificados con su función. Claro, también es necesario establecer mejores mecanismos de control. ¿Por qué? Porque dichos mecanismos que actualmente rigen, pues todavía muchos de ellos son muy rudimentarios. No hay un control en muchas áreas todavía de carácter electrónico en relación al desempeño de las actividades que pudiese realizar un servidor público. Entonces no se le puede dar una correcta supervisión ni vigilancia en ese contexto. También el hecho de incrementar las penas de manera indiscriminada, podemos ver que es una política pública que Claude Roxin le llama populismo punitivo. Y este populismo punitivo que históricamente ha existido nunca ha funcionado. Y el hecho de ponerle como la Ciudad de México, que en el mes de junio del 2021 modificó todo su capítulo de corrupción e hizo un solo artículo 267 del Código Penal de la Ciudad de México, incluyendo prisión preventiva oficiosa a todos los delitos de corrupción, tampoco ha funcionado. ¿Por qué? Porque yo creo que debemos debemos atacar esta cuestión a la raíz, que yo creo que viene anclado con la cuestión de los delitos de carácter económico. Doctor. Simplemente los mayores factores de corrupción van enfocados al tema económico. Sí. Doctor, sin lugar a dudas, nos faltó mucho por desarrollar. Todavía tenemos un par de preguntas. Agradezco al licenciado Francisco Mellado, que nos hace favor de estar presente, al secretario de Finanzas de nuestro Sindicato Único del Personal Académico de esta máxima casa de estudios. Le mando un fuerte abrazo, que también está aquí presente. Doctor, espero que no sea la primera ni la última vez que lo podamos tener, porque nos faltaron muchos temas. Le mando un fuerte abrazo a la distancia. Licenciada Laura Méndez, ¿podemos despedir, por favor? Gracias, muchas gracias, doctor. Y también a todos los que cada semana nos siguen. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, hasta el jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.